De forma experimental, se desea encontrar la rapidez inicial que sale un cuerpo desde la boca de un cañón y con un movimiento de forma parabólico cae a nivel de piso a una distancia d, a un alcance máximo d. La altura inicial, o sea, la altura del cañón es una altura h y el cañón está configurado a un ángulo de θ grados. Para calcular la rapidez inicial de forma experimental necesitamos tomar datos. Para ello nosotros tenemos el control del ángulo y tenemos el control de el alcance máximo, midiendo desde el punto justo debajo de donde sale el cuerpo hasta el punto donde golpea el suelo cuando ha transcurrido un tiempo T sub f. Para ello nosotros usamos la ecuación o la definición vectorial que nos indica la posición del cuerpo cuando ha tocado el suelo. Esta posición es la suma de vectores, el vector posición inicial, que es la posición del cuerpo cuando inicia su movimiento, más el vector velocidad por el tiempo que ha transcurrido durante el vuelo, más un medio de la aceleración por el tiempo que ha transcurrido al cuadrado. Estos son los vectores, los cuales por facilidad y comprensión nosotros dibujaremos cada uno de estos vectores que se encuentran en esta ecuación, los dibujaremos en este diagrama que tenemos aquí. Empezamos con este vector. Este vector es el vector posición cuando el cuerpo ha alcanzado el suelo, es decir, cuando el cuerpo está aquí. El observador se encuentra en este punto acá y él puede indicarnos cuál es la posición del cuerpo cuando ha caído al suelo, es decir, esta posición que se encuentra aquí. Para ello nosotros vamos a dibujar ese vector. Dibujaremos ese vector viene desde el inicio del sistema coordenado y termina en este punto. Ese es el vector de posición cuando el cuerpo ha tocado el suelo. El segundo vector es el vector de posición inicial, que es este que se encuentra aquí. Este vector de posición inicial lo vamos a dibujar y este inicia en el origen de coordenadas y se dirige hasta el punto donde el cuerpo se encuentra cuando el tiempo es 0. Es este que se encuentra aquí. Y a ese le llamamos vector posición inicial. Entonces, si se pueden dar cuenta, ya tenemos este vector, ya tenemos este vector. Vamos para un tercer vector, que es este vector de velocidad, que ese vector de velocidad no puede estar dibujado en un sistema espacial. Sin embargo, podemos interpretar de que ese vector parte desde el punto inicial del movimiento y siempre tenemos que recordar es tangente a la trayectoria. Entonces nuestro vector velocidad inicial será este que se encuentra aquí y el ángulo es un ángulo θ con la horizontal. Entonces tenemos este y tenemos este. El vector
aceleración es el vector que está en este momento haciendo que el cuerpo cambie su estado de movimiento. Eso es gracias a la fuerza gravitatoria. Entonces nuestro vector de aceleración no es más que un vector hacia abajo, que lo conocemos comúnmente como la gravedad. Podemos darnos cuenta que todos los vectores que se encuentran en nuestra ecuación también se encuentran dibujados aquí. Ahora vamos a descomponer cada uno de los vectores, ¿sí? Empezamos descomponiendo este vector que está aquí. Ese vector no es más que la componente en X de este vector y la componente en Y de este vector. Podemos observar ahí en la figura que la componente en X es D y la componente en Y es igual a 0. De esa forma obtuvimos este vector en sus coordenadas X y Y. Siguiendo en ese orden, vamos al siguiente vector, que es el vector posición inicial. El vector posición inicial tiene coordenadas. Podemos ver en la figura que solo tiene coordenadas en Y, porque va verticalmente y no tiene ninguna inclinación horizontal. Por lo tanto, aquí tenemos que en X es igual a 0 y en Y es igual a H positivo. Vamos para un tercer vector, que es este que está aquí, vector velocidad, es decir, este que se encuentra aquí. Ese sí se encuentra inclinado. Si se encuentra inclinado, entonces este vector velocidad inicial tiene componentes en X, que es la rapidez inicial por el coseno del ángulo, y la rapidez inicial por el seno del ángulo. Y finalmente tenemos el último vector, que es el vector de aceleración. Ese vector de aceleración corresponde a este que se encuentra aquí. Si podemos observar, ese vector aceleración tiene componente 0 en X y menos la gravedad en Y. Listo, tenemos todos los vectores en sus componentes rectangulares. Ahora podemos pasar nuevamente esta ecuación, pero también en sus componentes rectangulares. Quiere decir que primero vamos a reescribir esa ecuación, pero en términos de X. En términos de X. En términos de X, nosotros empezamos. La componente en X de estos va a ser igual a la componente en X de este más la componente X de este por el tiempo final más la componente X en este por el tiempo final al cuadrado. Haciendo eso, esto me quedaría que D es igual a 0, que no lo vamos a escribir, más B sub 0 coseno de teta por el tiempo final, y ya esta ecuación queda lista, ¿sí? Entonces, esta es la primera ecuación debido a las componentes en X. Esta no la escribimos y esta tampoco la escribimos, pues porque la multiplicación y la suma por 0 no nos va a afectar de ninguna forma. Ahora vamos a hacerlo para las componentes en Y. Para las componentes en Y podemos ver que vamos a hacer lo mismo. Es la componente de la posición final en Y va a ser igual a la componente de la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, todo eso en Y. Haciendo eso, la ecuación me queda de esta forma. Nos dice que 0 es igual a H
más b sub 0 seno del ángulo por el tiempo final menos 1/2 de la gravedad por el tiempo final al cuadrado. Este signo de aquí es por este signo de acá, ¿sí? Entonces miren, este 0 es por este 0, esta h es por esta h, que es este vector de aquí. Este de aquí es por este que está aquí, que corresponde a la velocidad inicial, y la gravedad, que es esta que está aquí, que corresponde a este término de acá, y el negativo pues es este que está acá. Entonces tenemos dos ecuaciones importantes, dos ecuaciones que nos va a permitir hacer el desarrollo en términos de los datos que podemos conocer, que es el alcance máximo, que llamamos de el ángulo θ, h, que es conocida porque la podemos medir. Para ello, de esta ecuación inicial, vamos a despejar el tiempo final. Tiempo final es igual a d b sub 0 coseno de θ, y esta ecuación que obtuvimos aquí la vamos a reemplazar aquí y la vamos a reemplazar aquí. Es decir, todo lo que sea esto le vamos a colocar esta ecuación. Todo lo que encontramos con tiempo final le vamos a poner en esta ecuación. Es decir, esta ecuación la reescribiremos en términos de esta ecuación que está acá. Si hacemos eso, vamos a obtener que 0 es igual a este mismo h, más b sub 0 seno de θ, multiplicado, según esto sería multiplicado por esto, pero como esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces en vez de tiempo final le vamos a colocar esto que está aquí en este punto. Eso quiere decir que es multiplicado por d sobre b sub 0 coseno de θ, ¿sí? Ahora sigue es este término de aquí con el signo negativo, entonces seguimos con menos 1/2 de la gravedad por el tiempo final al cuadrado, pero ya sabemos que el tiempo final es este, solo que lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces nos queda que la distancia al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de θ. De esta ecuación reescribimos para que nos quede más elegante. Sabemos que seno de θ sobre coseno de θ es tangente. Sabremos que b sub 0 sobre b sub 0 se me van. Y esta ecuación me va a quedar de la siguiente forma. 0 igual a h más d por el tangente de θ menos, lo voy a reescribir de la siguiente forma, 1 sobre b sub 0 al cuadrado, que sería 1 sobre b sub 0 al cuadrado, y el resto, es decir, todo esto que falta, todo esto lo vamos a reescribir acá. Entonces quedaría podemos decir que 1/2 de la gravedad por d cuadrado sobre coseno cuadrado
de teta. Esta ecuación es importante, pero primero hagamos un cambio. Voy a pasar esto a este lado que está acá. Con ese cambio, este se me quedaría positivo para que me quede de la misma forma. Entonces quedaría que h más d tangente de teta no es más que 1 sobre b sub 0 al cuadrado por todo lo que hay acá, que es un medio de la gravedad por la distancia al cuadrado sobre coseno cuadrado de teta. Esta última ecuación experimentalmente es de gran importancia, porque esta ecuación es la que nosotros vamos a utilizar para poder linealizar el sistema. Si nosotros parametrizamos y hacemos que todo esto que se encuentra aquí le vamos a llamar y todo esto que se encuentra aquí le llamamos x, en ese orden de ideas, esto de aquí vendría a ser como una pendiente m. De esa forma, yo voy a tener una ecuación y igual a mx, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en la práctica? En la práctica vamos a calcular o vamos a tomar datos, perdón, del ángulo. Con un ángulo conocido nosotros podemos medir la distancia con la distancia conocida nosotros podemos hallar y, ¿sí? Donde y, voy a colocarlo de otro color para que puedan poder encontrar y, donde y no es más que esto que está aquí, h es conocida, ¿sí? Y voy a tener otra serie de datos y finalmente colocamos x, que esta x pues también es conocida y es un medio de la gravedad sobre d cuadrado coseno cuadrado de teta. Ya teniendo estos datos, tenemos este dato que es salido de la práctica, este dato que es el alcance máximo, esto es y, esto es x, podemos hacer una gráfica. Si nosotros hacemos una gráfica, podemos graficar x en función de y. Sacrificamos y en función de x y el resultado que vamos a obtener es puntos, que estos puntos se pueden linealizar, van a aproximarse a una línea recta. Al hacer esta linealización nosotros vamos a tener una pendiente m y como ya sabemos que m es igual a esto, entonces podemos calcular la velocidad inicial. M es igual a 1 sobre velocidad inicial o rapidez inicial al cuadrado, y tenemos que la rapidez no es más que la raíz cuadrada de 1 sobre m, y este sería el procedimiento final para poder hacer nuestro cálculo de la rapidez de un proyectil, como se encuentra acá, cuando sale desde una altura h y hace esta trayectoria.